La paz de Cristo está con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con las bienaventuranzas. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es la vida eterna. En Juan, fíjense cómo lo dice el Señor mismo. En 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está hablando de las verdaderas ovejas. Hay personas que no quieren seguir a Jesús y son cristianos. Él mismo lo dice. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Hablando del Antiguo Testamento, porque todavía no se escribía el Nuevo. Fíjense, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Fíjense bien, hermanos, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un versículo que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también, y tiemblan. ¿Ok? Creer, hermanos, implica obedecer a Jesús. Va implícito, no se trata de decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y hacemos lo que queremos. No, hermanos, no. Creer, si de verdad creemos en Jesús, obedecemos. ¿Ok? Entonces, primero viene el escuchar. Por el escuchar el Evangelio, el testimonio, recibimos el Espíritu. El Espíritu nos ayuda, nos conduce a conocer toda la verdad. Pero muchas personas rehúsan escuchar a el Espíritu Santo. ¿Ok? Una vez que entendemos eso, ahora vamos, aquí es, bienaventurados los de limpio corazón. Vamos a ver cómo es que podemos ser de corazón limpio. Porque si no tenemos un corazón limpio, entonces no podemos ver a Dios, hermanos. No podemos tener vida eterna. Vamos a mirar lo que dice el Antiguo Testamento y cómo está confirmado en el Nuevo Testamento en relación a tener un limpio corazón. Y limpio de corazón implica lo que sale del corazón. El Señor en su palabra dice que tenemos que tener las manos limpias. Tener las manos limpias implica ser limpios de corazón, porque lo que sale del corazón, eso es lo que nos purifica o nos hace impuros. Lo que sale del corazón, no lo que entra en nosotros, sino lo que sale. Ya entendiendo eso, fíjense cómo ya desde el Génesis yo les he hablado siempre acerca del arca de Noé. El arca ya estaba escrito. El arca es símbolo del Evangelio, hermanos. Todos los que entramos en el arca somos salvos. ¿Por qué? Pero para entrar en el arca, solamente entraron ciertas personas. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Ahí está lo simbólico. 7 parejas, macho
y su hembra. ¿Se fijan por qué el divorcio no es permitido por Dios? ¿Ok? Macho y su pareja y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ok? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aquí los animales limpios son simbólicos de nosotros. Aquí Noé es figura de Cristo. Cristo, que está en el altar, él toma de todos los animales limpios y de aves limpias, ahí hablando de los ángeles, del Espíritu, y ofreció holocausto en el altar. Ahora, hay un holocausto que es para limpiar pecados. Aquí está también simbólicamente el sacrificio de Jesús. Es Jesús mismo, el animal limpio, la oveja que no tiene pecado. Levítico 4 del 1 al 21. Acuérdense, el tema es el limpio de corazón, ¿ok? El libro de Levítico habla acerca de la limpieza. Está por todo el libro de Levítico. Vamos a mirar del 1 al 21. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Acuérdense que esto es simbólico para la iglesia. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Es lo que abre el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, donde como el sumo sacerdote hace primero sacrificio primero por sus pecados y después por los del pueblo, que era figura del sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad. ¿Ok? Fíjense, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahí está otra vez. Apunta a Jesús. Un hombre sin pecado, sin defecto. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. ¿Okay? Jerusalén, en el Antiguo Testamento, en Jerusalén está el templo de Dios. Entonces tenía que ser ofrecido, afuera de la ciudad. ¿Ok? Entonces Jesús fue ofrecido afuera. ¿Ok? Entonces dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. A Pablo habla sobre esto. Cuando habla del sacrificio de Jesús, dice, olor fragante a nuestro Padre Dios, el sacrificio de Jesús. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro por la expiación toda su grosura. Aquí habla de cómo Jesús lleva nuestra grosura, toda la soberbia, el orgullo, la vanidad de nosotros, la rebeldía de nosotros para con nuestro Padre Dios, Cristo la llevó. Entonces aquí se fijan, cuando es puesto en el fuego,
¿qué pasa? Todo el sebo, todo el gordo, eventualmente se le sale. Eso es simbólico de Jesús. Cada golpe que recibió, cada varazo, cada escupida, cada mala palabra que se burlaban de él, le estaban quitando lo gordo porque él llevó nuestra gordura, ¿ok? Que tiene que ver con todos los pecados. Dice los dos, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Aquí está, era necesario que el sumo sacerdote ofreciera el sacrificio. Entonces fue Caifás, el sumo sacerdote, que ofreció ese sacrificio, aunque él no lo sabía. Él de hecho profetizó, dijo, es necesario que muera un solo hombre y no toda la nación. Y ahí mismo lo describe. Esto lo dijo no sino profetizó. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán a aquel becerro. Hay un versículo que dice, está alguien enfermo, vayan con los ancianos para que oren por él. Ungir el ungir el aceite, hermanos, el aceite es figura del Espíritu Santo. O sea, no es necesario usar aceite, eso era simbólico del Espíritu Santo. ¿Está alguien enfermo? Vaya con los ancianos para que oren por él. ¿Cuál es la enfermedad? Cuando una persona no entiende que es salvo a través de la sangre de Cristo. Esa es la enfermedad del ser humano. El no tener conocimiento que Jesús nos limpia con su sacrificio de todos nuestros pecados. Esa es la enfermedad de muerte. Primero es la enfermedad del espíritu, del alma, y como consecuencia, por no entenderlo, la carne recibe la carne lo manifiesta. ¿Ok? Por ejemplo, Timoteo, él era pastor, pero Timoteo había dejado la oración, y Pablo le hace una exhortación. Y por lo mismo, Timoteo, él que estaba enfermo espiritualmente, Pablo le hace una exhortación, lo anima. Le dice, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti, reavívalo, no lo dejes extinguir, reavívalo, ponte las pilas. Y como consecuencia, Timoteo tenía una enfermedad. O sea, las enfermedades, hermanos, hagan de cuenta que Dios nos está hablando a través de la carne. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, ¿por qué tiene cáncer la gente? Porque de alguna forma no entiende el sacrificio de Jesús. Mucha gente cree entenderlo, hermanos, pero créanlo, no mucha gente lo entiende. Porque hay gente que dice, sí, Jesús murió por mí, y quieren hacer obras para agradar a Dios. No han entendido todavía que la salvación es gratis.
Pero en la salvación implica obedecer. Y obedecer a Jesús dice, síganme, síganme. Esa es parte de la obediencia. Y hay gente que dice, no, yo prefiero el dinero, yo prefiero los negocios. Ahí es en donde rechazan la vida eterna, conocer a Dios. Hermano, pero no es por obras, es gratis, es gratis. Hagan de cuenta que es, ok, tú tienes la salvación gratis, pero tienes que subir al monte, tienes que caminar. Es gratis, ya está ahí, lo único que tienes que hacer es tomarla. Y hay gente que dice, no, yo no lo quiero, yo quiero esto. Ahí es en donde se confunde la mayoría de la gente. Es gratis, sí, es gratis, pero hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Fíjense bien, hermanos. Les voy a dar el ejemplo aquí. Viene una persona y le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué quieres? Señor, quiero ver. El que era ciego, Jesús lo sanó. Pero esa ceguera se la dio a Cristo. ¿Por qué era ciego? Por su pecado, por sus pecados. Entonces, Cristo la llevó. Venían personas que tenían lepra. Jesús, hijo de David, ¿qué quieres? Quiero ser sano, Señor. Y Jesús agarró la lepra de los leprosos y la llevó él. Jesús se convirtió en un leproso. Jesús expulsó demonios. Ahora, ¿entraron los demonios en Jesús? Hermanos, ¿quién creen que fue el que le causó la ansiedad a Jesús cuando estaba en el monte, a donde estaban orando? Era Satanás y sus demonios los que le causaron esa ansiedad, donde Jesús sudaba sangre. ¿Por qué? Él mismo lo dijo. Ya viene Satanás. Él nada tiene contra mí. O sea, Jesús nunca pecó, pero Él llevó nuestros pecados. Él se ofreció, hermanos. Él vino a servirnos. Él vino a cargar nuestra cruz. Entonces Satanás, por un periodo de tiempo, le dio duro a Jesús. Lo humilló, lo mató. Según Satanás. Pero resulta que el Espíritu de Dios no muere, hermanos. No muere. He ahí donde se equivoca mucha gente, en este caso Satanás. Y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. Ahí está cómo está la sombra de cómo limpiar los pecados del pueblo de Israel. Números 31-24. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así serán limpios, y después entrarán en el campamento. Fíjense bien. Hay personas, por decir que todos tenemos, ahora hay que entender la cultura. Los hombres usaban vestidos. Todavía, por ejemplo, los árabes usan vestidos. Entonces,
El usar vestidos tenían que estar limpios. Entonces, para que estuvieran limpios, para que nuestros vestidos estén limpios, debemos de limpiarlos en Jesús. ¿Cuándo? El séptimo día. El séptimo día. ¿Cuándo es el séptimo día? Jesús es el séptimo día, hermanos. Jesús es nuestro sábado, nuestro Shabbat. O sea, venimos, trabajamos por 6 días, pero dice el Señor, descansa. Descansa de tus obras. Ya no te quieras ganar la salvación. Es gratis. Entra en el descanso, así como lo hizo María Magdalena. María Magdalena, ella andaba haciendo cosas. Jesús le expulsó 7 demonios a María Magdalena. 7 o 8, ya ni recuerdo. Entonces la sanó. Cuando Jesús viene a la casa de Lázaro y de María Magdalena y de Marta, porque eran hermanos, María Magdalena, en lugar ahí de andar quedando bien para la gente, ella se puso a escuchar al maestro. Se puso a los pies de Cristo para escucharlo. Y Marta andaba acá, y a ver, hermano, ¿qué quiere? ¿Un cafecito, un tecito, una agüita, una coquita? Obviamente no es así, ¿verdad? Pero andaba ahí. Entonces ella le dice a Jesús, Señor, dile a mi hermana que me ayude, mira. Y Jesús, ¿qué le dice? Marta, Marta, Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. Tú nada más quieres agradar, quieres agradar a los hombres, Marta. Olvídate de la gente, la gente va a hablar de ti. Lo más importante es escuchar lo que yo tengo que decir. Y eso fue lo que escogió María. Y nadie se lo va a quitar. Nadie. Cuando uno decide escuchar al maestro, nadie nos lo quita. Ahí sí aplica, hermanos. Pero hay que estar escuchando al maestro toda la vida, hermanos. El resto que nos queda de vida. Entonces, cuando nosotros eventualmente entramos en el descanso con Jesús, el Espíritu Santo nos va limpiando. El Espíritu Santo, o sea, el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero no necesariamente el hecho de que ya Cristo murió por nosotros, ya lo entendemos y ya vamos a hacer todo lo que no, hermanos. Nos limpia de pecado, sí, pero debemos de amar, debemos de perdonar, debemos de tener la esperanza en Cristo, es paso a paso, así como lo dice Pablo en Romanos 5, del 1 al 5. Poco a poquito, ya una vez que tú tienes la confianza en Cristo, ya cuando tienes tu esperanza en Cristo, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, así es como lavamos nuestros vestidos, cuando entramos en el descanso en Jesús. Y después entramos en el campamento. Por ejemplo, la hermana de Moisés pecó en contra de Moisés. A Miriam o María incitó a su hermano Aarón para rebelarse en contra de Moisés. Y Dios lo oyó y se indignó y se enojó con ellas y le pegó lepra a Miriam. Y Aarón le pidió a Moisés, se disculpó y le pidió a Moisés, Señor, pide por nosotros, mira, va. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se detuvo. Y ella tuvo que salir del campamento porque estaba impura. No estaba limpia de corazón. ¿Por qué? Porque estaba hablando en contra de su hermano, al que escogió Dios. Dice, cuando yo hablo con un profeta, yo le hablo en sueños o en visiones. Pero a Moisés no, a Moisés le hablo cara a cara. ¿Por qué? Porque no había un hombre más manso que Moisés, que era figura de Cristo. Entonces, como María pecó, tuvo que estar 7 días fuera del campamento
pero la congregación no avanzó. Se detuvieron a esperar hasta que ella fuera purificada por 7 días. Entonces, la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿ok? Nadie puede, o sea, nosotros tenemos simbólicamente entrada al cielo, ¿ok? Pero la congregación no puede avanzar hasta que nuestros hermanos y hermanas entren para poder seguir avanzando. Dios no va a dejar a ninguno, hermanos. No va a poder. Nosotros estamos estancados hasta que todos entren en el conocimiento de Dios. Todos, sin excepción. Pero hay un periodo de tiempo donde la gente, ahí donde está el 6, en el 6º día, cuando es donde se hace la división. Y aquí lo vamos a leer. Job 15, 14 y 15. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. 17:9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará su fuerza. Si ustedes estudian el libro de Levítico, y Job menciona mucho también, por eso los fariseos y los escribas no entendían la ley. Ellos se lavaban las manos, lavaban los utensilios, y ellos pensaban que por lavarse eran más santos, y no entendían que lo que tenían que lavar era su corazón. ¿Cómo lavaban su corazón? Con la palabra de Dios. La tenían que leer, estudiar, meditar y ponerla en práctica. Salmo 19:9. Fíjense, hermanos. Acuérdense, grábense esto. El temor de Jehová es el Espíritu Santo, hermanos. El temor de Jehová. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no le tememos a nuestro Padre Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que Jesús nos da por escuchar su testimonio, nos da un espíritu limpio. El Espíritu Santo es limpio. O sea, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 24 del 1 al 6 en el libro de los Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado, fíjense, aquí podemos entender un poquito más. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que ama el mundo, hermanos, ama la vanidad de este mundo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Fíjense bien, aquí habla de una generación, ¿eh? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, que está vivo. Jacob está vivo. Hay doctrinas donde dicen, no, hermano, la gente duerme ahorita. No. Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos. Cuando decían ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. De los que buscan tu rostro. Salmo 51.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, nosotros podemos deducir que nosotros no podemos purificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Claro que no. Por eso aquí el Salmo 51, uno de los salmos más famosos que escribió el rey David, él escribió inspirado por el Espíritu Santo, todo es inspirado por Dios. Él habla acerca de su pecado, él se arrepintió, él dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, que es limpio, no lo quites de mí. Purifícame, Señor, purifícame. ¿Cómo nos purifica Dios? Ahorita vamos a mirar cómo es realmente que, obviamente ya sabemos que con su sangre nos purifica, pero está escrito en su palabra, en realidad es su palabra. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Se fijan? Es Cristo quien crea en nosotros un corazón limpio, no nosotros, no nosotros. El que hace eso es Cristo, hermanos, en nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Anoche el Señor me dio, si yo creo que aquí aplica, por eso me lo dio. Hasta ahorita estoy tomando en cuenta esto. Cuando habla acerca de los odres. Los odres, hermanos, somos nosotros. El vino se ponía en odres para ser añejo. Entonces, pero cuando se pone vino nuevo en odres, dice, o sea, obviamente esa es una metáfora, es una alegoría. Él habla acerca de darnos espíritu nuevo, pero él dice en un odre nuevo. Entonces, para que nosotros, el Señor nos dé un nuevo espíritu o renovar el espíritu, tiene que ser en un odre nuevo. ¿Y cuál es ese odre nuevo? Es en el espíritu, hermanos. Y todo comienza con su palabra. A través del evangelio nosotros nos convertimos en odres nuevos. Ya tenemos el Espíritu de Dios por su palabra. Pero el Señor, eventualmente, cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en nuevos odres, el Espíritu, cuando el Señor nos renueva, así como a las águilas, que también está escrita la palabra en relación a las águilas, como les renueva el pico y les renueva las alas, las plumas. Todo eso es simbólico. Entonces, el Espíritu nuevo, el que nos manda Cristo, tiene que ser en un odre nuevo, así como lo dice David. ¿Por qué? Porque David había pecado grandemente y lo escondió por un periodo de tiempo. Pero Dios le mandó al profeta para decirle su pecado y David aceptó su culpabilidad. Saúl no. Saúl no lo aceptó. Saúl, de alguna forma, él buscaba, él decía que sí, pero no era de corazón. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Quiénes eran los limpios de corazón? Los profetas. ¿Por qué eran limpios de corazón? Porque estudiaban su palabra, la ponían en práctica, y al poner en práctica su palabra estaban siendo limpios de corazón. Pero no era que los profetas nunca pecaron. Ahora el libro de los Salmos, todo el libro de los Salmos es profético, hermanos.
O sea, ciertamente Dios es bueno para con la iglesia, para con los limpios de corazón. Aquí ya miramos que el testimonio de Cristo Jesús nos limpia nuestros pecados, pero vamos a completar necesitamos tener más conocimiento. Proverbios 16:2. Fíjense, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Los fariseos pensaban que eran limpios, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque ellos con su mente carnal, pues era una mente carnal. Pero los pensamientos de Dios son altos, son más altos. Por ejemplo, Pablo lo dice muy bien. Pablo dice, yo era un ignorante. Yo cumplía la ley. Yo era fariseo de fariseos. Y yo andaba pecando grandemente, pero yo no sabía. Yo no sabía que la ley es espiritual y yo soy carnal. Entonces, ¿cómo voy a cumplir una ley espiritual ya una vez que viene Cristo? Porque bajó del cielo. ¿Cómo voy a cumplir algo yo siendo carnal? O sea, yo no entendía. Pero le doy gracias a Jesús que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, para predicar su palabra. ¿Quién podrá decir, Proverbios 29, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Ahora, fíjense bien, proféticamente, Daniel 12, que es el tiempo del fin. Ustedes ya pueden entender aquí cosas del tiempo del fin. ¿Ok? Fíjense bien. Hay tiempos. Yo ya hice un estudio en relación a los 4 tiempos. Está en la parábola del sembrador. ¿Ok? Que hay 4 tiempos. El Señor quiere fruto ya cuando... O sea, el Señor quiere fruto ya cuando tenemos hojas. ¿Ok? Y está el ejemplo de la higuera que se secó porque no dio fruto. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros no podemos escuchar la palabra de Dios por 1 año, 5 años, 20 años, 30 años, 50 años y no dar fruto. No, el Señor quiere fruto. Porque esa palabra simbólicamente es la semilla y esa semilla tiene que dar fruto. ¿Y cuál es la razón por la que no da fruto? Jesús mismo. Esa parábola está explicada, hermanos. La gente no puede decir no lo entiendo, no. Jesús la explicó bien. La que cayó junto al camino, la que cayó entre piedras, la que cayó entre espinos y la que cae en buena tierra. Entonces, nada más una da fruto. ¿Cuál es la que da fruto? La que cayó en buena tierra. Entonces, ¿cuál es la buena tierra? Dice Jesús, esta no da fruto porque cayó entre espinos. ¿Y cuáles son los espinos? No dan fruto. ¿Por qué? Porque la gente anda ahí trabajando en los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Dios quiere que tengas mucho dinero. No seas mentiroso. Jesús dice, nadie puede tener 2 dioses. O me sigues a mí o sigues las riquezas. Eso está explicado. Entonces, si uno busca las riquezas, ahí aplica lo que dice Juan en 3:36 o en 3:18, donde dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ¿tú quieres paz? Sí, Señor, yo quiero paz, pero también quiero dinero. No, en el dinero no hay paz. Sígueme a mí y vas a tener verdaderamente paz. No, pero yo quiero dinero. No, hijito mío, no. Sígueme a mí, ahí no hay paz. Eso es vanidad, hijo. ¿Para qué quieres dinero? El dinero no te va a dar la felicidad.
No, pero con el dinero. Oh, ándale pues. O sea, se va con sus propios razonamientos. No quiere escuchar la palabra. No quiere escuchar al Espíritu Santo. Y nos hacemos sonsos de que no lo entendemos. Sí sabemos, hermano. La palabra de Dios dice que no saben en realidad que están pecando. Sí lo saben. Sí lo saben. Está en Romanos 1. También Pablo lo dice. Fíjense, el tiempo del fin, cuando habla de limpieza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es un ángel, obviamente un arcángel. Y será tiempo de angustia. Eso ya lo expliqué muchas veces. Jesús solamente viene cuando andamos angustiados, cuando andamos con dolor, cuando tenemos problemas, cuando andamos amargados de corazón. ¿Okay? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cómo es que somos liberados? Aquí están, fíjense bien. Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Qué no le dijo a sus discípulos? Manda a 72 discípulos. Y regresaron gustosos. Señor, aún los demonios se doblegan, se nos doblegan. Y les dice Jesús, no se alegren porque los demonios se doblegan en su nombre, sino alégrense, gócense más bien de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Se fijan? Es lo mismo. Entonces fíjense bien. Porque hay teólogos que dicen que esto todavía no pasa. Entonces fíjense bien, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Por ejemplo, yo andaba dormido. Yo estaba dormido. Yo como cristiano andaba dormido en las cosas de este mundo. Pero el Señor me despertó para vida eterna, porque yo conozco al Señor, para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué vergüenza? Pablo lo dice. Pablo habla acerca de doctrina, acerca de obediencia. Dice, porque si no hacen eso, entonces cuando venga el Señor, nosotros mismos nos vamos a retraer avergonzados. Fíjense bien, hermanos, vamos a decir, yo soy cristiano. Y yo digo, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, pero en realidad soy un hipócrita. En realidad yo ando buscando el dinero, ando buscando las cosas de este mundo, ando con mujeres, y yo digo que amo al Señor. Mentiroso, pues cuál. Entonces vienen los problemas. Precisamente por rechazar a Cristo, y a todos nos vienen los problemas, pero la diferencia, hermanos, es que el cristiano puede tener paz aún en la tribulación, así como la tuvo Pablo, así como la tuvo Pedro. Ya hice estudio en relación a eso. Y el que se dice cristiano, pero en realidad es un hipócrita, le pasa lo que le pasó a Judas. ¿Qué le pasó? Él mismo se mató. O sea, la palabra de Dios dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la diferencia. El cristiano que verdaderamente tiene la confianza en Cristo Jesús, tiene paz durante las aflicciones. En donde la gente que no tiene a Cristo no puede tener paz. Y sus mismas palabras lo delatan. O sea, hay gente que dice, yo tengo paz en el Señor. Y ellos mismos dicen, ¡ay, sufro mucho! ¡Ay! Ellos mismos lo dicen, hermanos. No tienen paz. ¿Por qué? Porque no son honestos con ellos mismos. Se quieren engañar a sí mismos. Entonces, muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, o sea, para conocer a Dios, ya se los dije al principio, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahorita hay confusión económica, hay mucha confusión ahorita en la iglesia. ¿Qué está pasando, Señor? Y hay confusión. ¿Por qué? Precisamente por la hipocresía. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Yo no quiero presumir, hermano, pero eso es lo que yo predico. Yo predico justicia a ustedes. ¿Y cuál es la justicia? La justicia que es por la fe. Romanos 5, 1, del 1 al 5. Como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hermano, eso es hasta que venga el tiempo del fin. Ya está, hermanos, desde la primera generación. Desde la primera generación está el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, o sea, el conocimiento de Dios. Pablo lo dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios preparó para nosotros. Si hay alguien que habla de ciencia en el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo tenía ciencia de Dios. Pablo era maestro de la ley. Pablo era maestro, él entendía a la perfección. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo enseñó, hermanos. Cristo mismo le enseñó a Pablo. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Fue Jesús, hermanos. Este es en el tiempo de Jesús. Por 3 años y medio anduvo predicando. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ahora tengan en cuenta algo, yo siempre les digo, tiene dos significados. En el pueblo de Israel, ahí está el ejemplo. El Antiguo Testamento, hermanos, comienza desde el Génesis para nosotros, porque hay más escritura antes del Génesis. O sea, en el libro de la Biblia que conocemos. Hay otros libros que no están en la Biblia. Entonces, pero ya se cumplieron. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento, en realidad el Nuevo Testamento comienza, hermanos, con la resurrección de Cristo. No, perdón, con la venida de Cristo. Entonces, termina en Pentecostés, ahí comienza la iglesia, pero todo comienza en Cristo, o sea, en Cristo se junta todo. Se pudiera decir que el Antiguo Testamento termina hasta que Jesús hace el nuevo pacto en la última cena. Porque en la última cena es donde hace el nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto termina, hermanos, con el sacrificio de Jesús. Primero lo hace simbólicamente: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿De qué está hablando? De su cuerpo que es ofrecido. Pero también dice: coman mi cuerpo. Ahora Pablo lo explica. ¿Qué es comer el cuerpo de Jesús? Nosotros, siendo cada uno miembros del cuerpo de Jesús, dice: ámense los unos a los otros. El cuerpo de Jesús.
y debemos de beber el vino, que es simbólico de la sangre del sacrificio de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Ahí está la limpieza. Entonces fíjense, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué no predijo Jesús el fin? Cuando le preguntaron al Señor, Señor, vente, ir a este templo, qué bonito, qué hermoso está el templo, Señor. Y Jesús les dijo, esto, yo les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Entonces le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser destruido este templo? ¿Cuándo vas a venir tú? ¿Y cuándo será el fin? Hay tres preguntas ahí. ¿Cuándo va a ser destruido este templo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Y cuándo será el fin? Y está el Mateo 24. No se dejen engañar. Lucas lo explica. Ustedes pueden leer Mateo 24, pero Lucas lo explica mejor. Entonces les dice, va a haber falsos profetas. El amor de muchos se va a enfriar, pero tienen que terminar la carrera. No se dejen engañar, porque van a venir unos en mi nombre diciendo, el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Mira, Jesús está en el desierto. No vayan. Ahora, eso es para los judíos. Para la iglesia es simbólico, hermano. Por ejemplo, aquí nomás les voy a explicar esta parte. Está en el desierto. El desierto es simbólico. ¿Cuál es el desierto? Este mundo, hermanos. Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es espiritual, hermanos. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Pero solamente se puede entrar ahí con limpio corazón. Seguimos con el tema, fíjense bien. Estas cosas del fin ya las sabemos, yo ya las sé. Pablo las sabía. ¿Que no fue destruido el templo en el año 70? ¿Que no vino la abominación desoladora? O sea, el ejército romano, lo dice Lucas, en el año 70 a destruir el templo. ¿Qué dijo Jesús? Huyan al monte, huyan. Si están en la azotea, no bajen para agarrar su capa. No bajen. ¿Por qué? Porque hubo un César, el que le mandó, dijo, destruyan todo. Desapareció la nación de Israel, hermanos. Ahora, ahí está el símbolo para la iglesia, hermanos. Para la iglesia, ¿cómo es? ¿Qué es la abominación desoladora? Es el ejército romano. ¿Cuál es el ejército romano? Es Satanás y sus demonios. Cuando Satanás y sus demonios, que son la abominación desoladora, que se hacen pasar por Jesús, que lo podemos ver específicamente mucho en la iglesia pentecostal, que hay demonios que se están haciendo pasar por el Espíritu de Dios, no vayan en pos de ellos. ¿Por qué? Porque son engañados. Son engañados. Muchos, fíjense,
muchos serán limpios. Muchos serán limpios. Y yo aquí les voy a probar que sus discípulos fueron purificados, hermanos. Se los voy a dar aquí. No piensen que yo estoy inventando aquí cosas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, ¿quiénes son los impíos? Aquí estamos hablando de judíos, hermano. No está hablando de gentiles, aquí está hablando de judíos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Quiénes eran los impíos? Los escribas y los fariseos hipócritas, que eran los que estudiaban la ley. No lo entendían, nunca lo entendieron. Ahora, por ejemplo, Nicodemo, él decía, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. O sea, Nicodemo tenía conocimiento. Él era fariseo. Pablo era fariseo. Y Cristo le abrió el entendimiento a Pablo para que entendiera las Escrituras. Y Pablo explica las Escrituras mejor que Pedro, mejor que nadie. Por eso lo escogió el Señor, o sea, alguien que conociera las Escrituras. Pedro, muy probablemente Pedro ni siquiera sabía leer, hermanos. Pablo era maestro. Él fue el mejor alumno de Gamaliel. Pero era en la ley. Y eventualmente Cristo lo escogió para que enseñara en relación a su palabra. Entonces, fíjense, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Pedro entendió, Juan entendió, Leví, o sea, Mateo entendió. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, hasta que vinieran los romanos, habrá 1290 días. Entonces fíjense lo que dice aquí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, ¿cuántos días son aquí, hermanos? Fíjense bien. Eso se cumple, acuérdense, siempre les digo, tiene dos significados, uno en la carne y uno en lo espiritual. Fíjense bien, hablando de lo espiritual. ¿Cuál fue el sacrificio? Jesús. ¿Cuántos días pasaron del sacrificio de Jesús y la resurrección hasta el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, al que se le conoce como Pentecostés, que está escrito en el libro de Levítico, hermanos? O sea, son 7 semanas. 7 semanas. El 7 es un número simbólico. Siempre se me olvida el nombre. O sea, en el número 50, después del sacrificio de Jesús, fue derramado el Espíritu Santo. Ahí está el símbolo. O sea, si nosotros escuchamos a Jesús o su palabra, que es el Evangelio, debemos de permanecer fieles 7 semanas. Y si nosotros permanecemos y estamos despiertos en oración, pero ya con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo recibimos por escuchar el Evangelio, entonces el número 50 no necesariamente es después de 7 semanas, no es simbólico. ¿Cuándo es cuando viene Jesús a nuestros corazones? Nadie lo sabe. He ahí que por eso tenemos que estar despiertos, hermanos. Fíjense cómo es. Escuchamos el Evangelio. Cristo murió por ti. Él llevó tus pecados. Él resucitó. ¿Ok? Le damos gracias. Gracias, Señor, por haber llevado
mis vergüenzas, mis pecados, Señor, gracias. De ahí, una vez que tenemos ese entendimiento, tenemos que permanecer despiertos. Entonces, después de 7 semanas, simbólicamente, Jesús viene a nuestros corazones. Pablo lo explica muy bien, también Pedro, pero yo siempre uso la palabra de Pablo en Romanos 5, del 1 al 5. Ahí están las 7 semanas. Y en el día 50, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí está el fruto, hermanos. Ahí está el fruto. Pero nosotros no podemos dar fruto si andamos siguiendo las cosas de este mundo. El Espíritu Santo nos es dado gratis. Pero simbólicamente tenemos que mover los leños en el fuego para que no se extinga el fuego. Tenemos que moverle. ¿Por qué? Porque tú pones 5 leños, 5 piezas de madera, le pones fuego, está ardiendo. Si ese fuego, hermanos, tú no lo cuidas, el fuego se va a extinguir. ¿Qué tienes que hacer? Usualmente cuando se pone fuego, se cubre para que el viento no apague el fuego. Se pone un tipo de chimenea, algo que lo cubra, y le estás metiendo los leños. Eso involucra nuestro actuar ahí. ¿Cómo es para la iglesia? Oren. Jesús dice, oren. La carne es débil, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren, 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 mantengan vivo el fuego. A Timoteo se le dijo. Entonces, fíjense, dice bienaventurados, aquí está la bienaventuranza, bienaventurado el que espere. Hay que tener paciencia, y lo dice Pablo, hermanos, lo dice Pablo. Hay que tener paciencia, lo dice Pedro también. La paciencia implica un fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso ya es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros somos partícipes de ese fruto, porque nosotros somos los que recibimos el amor, nosotros somos los que recibimos la paz. Nosotros, cuando nos gozamos a través del Espíritu Santo, recibimos el gozo de Dios, hermano, no el gozo de este mundo, no, el gozo de Dios, que también es sobrenatural. Dice, y tú irás, Daniel, hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces ya estamos aquí, ya tenemos el entendimiento, en parte, obviamente, en parte, porque no lo conocemos todo. Pablo dijo, conocemos en parte, ok, pero ya tenemos conocimiento de Dios. Pero hay que terminar la carrera, hermanos, porque todavía estamos aquí. Todavía tenemos un cuerpo de pecado. Todavía tenemos que batallar. Tenemos que terminar la carrera. Como dijo Pablo. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Juan, a mí me atrae más como lo dice Juan. Dice, entonces le veremos como Él es. Y nosotros vamos a mirar como el Señor nos ve, entonces vamos a tener ese entendimiento pleno, así como lo tiene Jesús. Entonces, déjenme ir a lo que yo les dije en Levítico, como lo dice Pablo, o el que haya escrito en Hebreos, bien pudo haber sido Nicodemo. Yo creo que es Pablo el que lo escribió.
Pero bueno, independientemente, el que haya escrito la carta a los hebreos, dice en 10, que fue lo que yo les leí en Levítico, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen, no, sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, porque era una vez al año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y se va al Antiguo Testamento, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí hablando Cristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, hablando de Jesús, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahí está el primer pacto, el segundo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí esto mata lo que es una misa católica, porque en la misa católica se hace un sacrificio de Cristo Jesús una vez más. Y aquí, aquí contradice lo que dice la carta a los hebreos. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ya Cristo murió por nosotros. Ya no hay necesidad ni de hacer. Pablo hace una exhortación a la iglesia diciendo, no, a mí no me llamó Jesucristo, no me llamó haciendo una misa, haciendo esto de la última cena. No. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces tú vas y le dices a los católicos y le dices y les enseñas esto. Muchos dicen, no, esta es la verdadera. Pero hay algunos que sí escuchan. Hay algunos que yo era católico, yo escuché. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que la maldad llegue hasta el cielo en cada persona. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo sí podemos ser perfectos en el Señor? Con su sacrificio. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, se va a Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Cómo es que Dios pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que son ángeles de Dios que nos ponen pensamientos. ¿Para qué? Para llevarnos a toda la verdad. Y la verdad nos hace libres. Porque no quiere decir que ya una vez que recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo y ya lo sabemos todo. No, ¿qué pasó con los Gálatas? ¿Qué pasó con los Corintios? No entendían. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más, hermanos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
ya no en un templo, en el cielo mismo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué pasó con el velo cuando Jesús murió? Se partió, se rasgó el velo del templo cuando murió Cristo. Esto es de su carne, simbólicamente, o sea, porque en el lugar santísimo era donde venía Dios, hermanos, a hablar con el sumo sacerdote. Pero ahora Dios puede hablar con nosotros, así yo esté en el baño, esté donde esté. Porque el lugar santísimo ahora es mi mente, mi corazón. Ahora yo soy el tabernáculo, ahora yo soy el templo, así como tú mismo, tu mente y tu corazón. Aunque estés en el baño, aunque estés en el cerro, aunque estés donde estés. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo Jesús, acerquémonos con corazón sincero, o sea, sin levadura, simbólicamente, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, ¿podrá uno ir y bautizarse y lavarse ahí en el agua, aunque tenga cloro, limpiarnos de los pecados? No, hermanos, eso es simbólico. Ese es el símbolo. No hagan del símbolo, hermanos, un ídolo. La palabra de Dios es la que nos limpia. Ok, ahorita se los voy a leer. Mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ustedes están congregados aquí, escuchando la palabra de Dios. Esto es congregación. Hagan de cuenta que yo vengo y hago y vengo a la congregación y les traigo palabra de Dios. Aquí están congregados, escuchando la palabra de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida de Cristo, literalmente. ¿Ok? Entonces vamos a ver en Mateo 23, fíjense cómo todo está bien clarito, hermanos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, o sea, en la ley, lo que escribió Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, la cosa que era simbólica, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Fíjense bien, el mismo Daniel escribió que la ley la iban a querer cambiar. Entonces hay gente que piensa que el cambiar el sábado ya lo cambiaron al domingo y se hacen un tutti frutti. No. La ley es espiritual, hermanos. La ley es espiritual. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Entonces, Daniel dijo que iban a venir personas y iban a querer cambiar la ley. ¿Quiénes fueron esas personas? Los escribas y fariseos. Imagínense, los escribas y fariseos queriéndole enseñar a Jesús, el dador de la ley. Fíjense, por eso él dice, o sea, Moisés habló de la ley, pero no la entendieron. No la entendieron. Por eso Jesús dice, hagan lo que dicen los fariseos, pero no los imiten. Por ejemplo, si ellos decían, guarden el sábado, ¿qué tenían que hacer? Guardarlo. ¿Cómo lo descansaban? ¿Cómo lo hacían? Descansando en Jesús. Nadie lo entendía, hermano. Ni sus discípulos lo entendían.
Ahora, a ellos les enseñaba Cristo personalmente. Fíjense, ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras. Fíjense, aquí hay una falsa doctrina, fíjense, para ser vistos por los hombres. Usualmente las falsas doctrinas, hermanos, tienen que ver en quedar bien con la gente. Yo voy a ir a misa para que la gente me vea. No lo dicen, pero lo piensan. Yo voy a hacer esto para que la gente me mire. No. Así somos de hipócritas, hermanos. Así es la carne. Así somos todos, porque todos somos carnales. En la carne queremos que la gente hable bien de nosotros. El hermano Luis. Eso es lo que quiere la carne, pero no lo que quiere el Espíritu. No es lo que quiere el Espíritu. El Espíritu rechaza eso. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero ustedes no quieran que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Rabí, su maestro, o sea, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, fíjense qué difícil es entender esto, hermanos. Fíjense lo que dice Jesús, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Cómo se hacen llamar los sacerdotes católicos? Fíjense, o sea, lo ridículo que es no entender esto. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Padre. Abba, Padre. Jesús dice, hablando de los maestros, no le llamen a nadie Padre. Y fíjense lo que es lo irónico. ¿Quién fue el que instituyó a que le llamaran Padre? A los sacerdotes católicos. O sea, no entienden esos versículos que son simples de entender. No le llames Padre a alguien que te enseña. ¿Por qué? Porque el que nos enseña es Cristo, hermanos. O sea, nuestro Padre es Dios. Nosotros podemos llamarle Padre a Cristo porque en Cristo está el Padre. Tan simple como eso. Pero vosotros no os querréis que os llamen Rabí o Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero no entran ni ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ahí es donde está poniéndole tropiezo a los ciegos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoran la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, porque los hacen carnales. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor!
insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. ¿Se fijan aquí? O sea, cómo es el amor al dinero. Lo que hace es el amor al dinero, hermanos. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Cristo dijo, no juren, no juren, no juren, porque eso ya viene de Satanás. No juren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, que era figura, era sombra de amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, fíjense bien, un ejemplo. Viene Panchito conmigo y me dice, hermano Luisito, mire, ando bien quebrado, hermano. Ando bien quebrado. No me puede prestar, por decir, $1,000 y yo los tengo. Yo le digo, claro que sí, hermano, tenga. Ahí están los 1,000. Más aparte escucho al Señor que me dice, regálaselos. Entonces yo le digo a mi hermano Panchito, no se los presto, se los regalo. Eso, hermanos, es ofrenda agradable a Dios. ¿Qué hice? Le di menta, yo hice, hagan de cuenta que hice un tecito de canela, de eneldo, de menta. O sea, dice Jesús, dice Dios, ay, es este tecito que hizo mi hijo Luis con el hermano Panchito, es como oler un tecito de menta. Esa es una ofrenda agradable a Dios, hermanos, porque el dinero no es mío, es de Dios. O sea, lo que hay aquí no es mío, todo es de Dios, todo le pertenece a Cristo. Entonces, eso es, hermano, diezmar la menta, diezmar el eneldo, el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí la justicia es predicar la justicia, el evangelio, la misericordia, no con los 10 mandamientos, sino el sacrificio de Cristo Jesús y la fe que es en el Espíritu Santo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Se acuerdan que les dijo? Ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera están bien pintaditos de blanco, pero por dentro están podridos, están llenos de gusanos que no mueren, dijera Jesús. Están podridos. ¿Por qué? Porque son carnales y están llenos de orgullo y de vanidad. ¡Ay de vosotros! Fíjense, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes, pues aquí está, son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. A ver, hermano, pero si todos somos pecadores, no, hermano, no se engañen. Fíjense bien. Nosotros cuando verdaderamente reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Cristo nos limpia de todo pecado, de una forma sobrenatural Dios nos ayuda a dejar el pecado, hermanos.
a inclusive aborrecer las cosas de este mundo, pero es a través del Espíritu de Dios. O sea, no se trata de seguir pecando deliberadamente, no, hermanos. En la medida que nosotros entendamos que somos santificados en Cristo Jesús, eso nos ayuda para que nosotros eventualmente vayamos dejando las cosas que no nos convienen. Pero es necesario reconocerlas. El Espíritu Santo mismo nos los dice. ¿Okay? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenad la medida de vuestros padres, serpientes. Les está llamando Satanás. Generación de víboras, de demonios. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas, como en el caso de Pablo y Silas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, porque ellos tenían el espíritu de Caín, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿En cuál generación? Simbólicamente, en el día sexto, 666, sexto. ¿Okay? Yo eso ya lo expliqué. Debemos de descansar en el séptimo y no debemos de andar como las bestias sin entendimiento. Okay. El que tenga oídos para oír, oiga. Lucas 11 del 37 al 52. Fíjense bien. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él. Hubo un fariseo que le rogó, hay una escritura, ese fariseo se llamaba Simón, que fue cuando María Magdalena ungió a Jesús. Pero también pasó esto, fíjense. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, porque ellos pensaban que por lavarse las manos y todo lo que no fuera limpio era impuro. No entendían. Bueno, tuvo que venir uno del cielo para venir a enseñarnos cómo es que debemos de lavarnos las manos y no llenarnos las manos de sangre, cómo lavar nuestro corazón, cómo lavar nuestra mente. Aquí está. Jesús lo enseña. Dice Jesús, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso. O sea, se quieren ver bien ante los hombres. Y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ahora hay un versículo aquí que yo quiero explicar, el 41. Dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Ahora, aquí limosna no necesariamente, hermanos, aplica el dar limosna. Dar limosna es bueno. De hecho, eso fue lo que hizo Cornelio. En Hechos 10 está escrito. Y ahí también vamos a hablar de limpieza. Fíjense bien. Aquí tal vez valdría decir que la palabra correcta sería misericordia. Misericordia. O sea, la misma palabra que es para limosna también es misericordia. Si yo les dijera mejor así,
pero dad misericordia de lo que tenéis y entonces todo será limpio, porque eso es lo que quiere Dios, que tengamos misericordia. Ya hice el estudio en relación a la misericordia. Esta palabra que está aquí, limosna, mejor sería cambiarla. O sea, es palabra de Dios. En el griego la misma palabra quiere decir limosna que misericordia. Yo mejor la pongo así: pero dad misericordia de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Por ejemplo, fíjense, Pablo lo dice bien entendible. Si yo diera todo mi dinero, vamos a decir que soy millonario, porque no. Vamos a decir que soy millonario, yo doy todas mis riquezas, pero si no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. De nada me sirve. Que es lo mismo que dice Jesús aquí. O sea, si ustedes dan su dinero, que es amar, o sea, ustedes dan dinero, pero lo hacen para que la gente los vea. O sea, si no es por amor, de nada les sirve. De nada les sirve. O sea, ¿por qué? Porque están pasando por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, o sea, de los escribas, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni con un dedo las tocan. Ay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar en el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios. Ustedes mismos no entran y los que entraban se lo impidieron. Ahora, ya entendiendo eso, hermanos, fíjense bien lo que dice Jesús en Juan 13 del 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No se les olvide eso, hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Jesús, imagínense, el Hijo de Dios lavándole los pies a sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No lo entiendes, Pedrito,
No lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Cuándo? Cuando recibas el Espíritu. Mi espíritu, mi mente, te la voy a poner a ti. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te los lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, fíjense bien hermanos, cómo estar limpios. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Obviamente esto es simbólico. Todo lo que Jesús habló es simbólico, hermanos. ¿Ok? Pues está todo limpio. Pero fíjense. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué Jesús no le habló a Judas? ¿Qué Judas no estaba ahí cuando él hablaba? Sí estaba, hermanos. Pero ¿por qué Judas lo vendió? Porque amaba el dinero más que a Jesús. Por eso Judas no fue limpio. O sea, la palabra de Cristo, hermanos, nos limpia de pecado, pero no todas las queremos. ¿Qué es lo que impide que seamos lavados? El amor al dinero. Ahora, qué difícil es decirle al Señor, Señor, a mí me encanta el dinero, soy bien, nomás ando pensando en el dinero. Qué difícil es decir eso. O sea, hay que confesar nuestros pecados. Señor, yo no quiero ser así. Qué difícil es decir eso, hermanos. O podrá decir alguien, no, a mí no me gusta el dinero. Hermanos, vamos a ser sinceros. Somos carnales. Hay que confesar nuestros pecados. Señor, a mí me encanta el dinero. Señor, tú conoces mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Señor, yo te entrego mi corazón. Entonces ya una vez que reconocemos nuestro pecado, le entregamos nuestro corazón a Jesús. Jesús quita de nosotros el amor al dinero, hermanos. Por ejemplo, yo no puedo presumir, yo no ando tras el dinero. ¿De qué tengo que presumir? Yo eso lo recibí del Señor, hermanos. O sea, lo espiritual tiene poder sobre lo carnal. Yo no puedo presumir de nada. Pero es necesario reconocer. Aquí Pedro estaba reconociendo, pero Jesús no les... Fíjense. Sabía quién le iba a entregar. Judas. ¿Qué la palabra de Dios no dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese versículo, hermanos, es poderosísimo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué se pelean los esposos? Por el amor al dinero. ¿Por qué se pelean los hijos? Por el amor al dinero. ¿Por qué se pelean los hijos con los padres? Por el amor al dinero. ¿Por qué se pelean los hijos con los padres? Por el amor al dinero. ¿Por qué se pelea Panchito con Juanito? Por el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos. Ahora fíjense. Ya Jesús le dijo a Pedro, ya todos están limpios. Pero fíjense, ¿cómo los limpió Jesús? Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, lo va a echar al fuego. ¿Y cuál es el fuego? El sufrimiento. Ok, ¿no me quieres a mí? Satanás te va a dar duro. O sea, vas a ser echado al infierno, porque no me quieres. Si no llevas fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Se fijan? Tenemos que dar fruto, hermanos. Amor, un fruto, gozo, fruto, paz, otro fruto, paciencia, otro fruto.
pero es en el Espíritu Santo. No se trata, Señor, dame paz. Y ya. No. O sea, en la paz, vayan y otra vez, Romanos 5, del 1 al 5. Ya usted, fíjense, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquello, o sea, Cristo quiere que nosotros tengamos paz. Cristo quiere que nosotros tengamos amor. Cristo quiere que nosotros nos gocemos en las tribulaciones. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se fijan? Nosotros somos limpios por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Me alumbra el camino. O sea, la palabra de Cristo, hermanos, nos limpia de pecado. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Cristo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Crean que yo soy lo que ya estaba escrito. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú quita una rama ahí de un guayabo, de un mango, quítale la rama del árbol, ¿qué va a hacer? Se va a secar. Entonces nunca hay que despegarnos de Cristo Jesús, nunca, hermanos, nunca. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. ¿Quién es el que da fruto? Nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Eso es parábola, es simbólico, es metáfora. Si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero solamente si permanecemos en él, hermanos. Y hay que tener paciencia también. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hay gente que dice, Señor, yo te glorifico, Señor, yo te glorifico. Lleva fruto, da fruto, en eso glorificas a nuestro Padre Dios, en dar fruto. Te viene una aflicción, ¿qué tienes que hacer? ¡Ay, no, pobre de mí! No. Gózate, porque Satanás te está atacando porque amas a Jesús. Gózate, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, hágase su voluntad, Señor, en mí. Hágase su voluntad en mí. Por eso es necesario el conocimiento, hermanos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si yo les estoy hablando de mandamientos. ¿Cuál es el de aquí? ¿Cuál es el que estoy haciendo ahorita en relación a las bienaventuranzas? Los de limpio corazón. Hay que estar limpios de corazón, dice Jesús. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo se cumpla. El Señor nos da regalos. ¿Cuál es uno de los regalos? El gozo de la salvación. Este es mi mandamiento. Jesús rompe el pacto. El de los 10 mandamientos, ya no más. No más. Ya no es así. Yo rompí ese pacto, ahora hay un nuevo pacto. Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Un mandamiento nuevo les doy. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿No tenemos mandamientos? Sí.
Ese mandamiento está desde el principio. ¿Qué le dijo a Adán? Dios a Adán, no peques, no peques. Ese es el mandamiento desde el principio, no peques. No comas del árbol, del fruto de ese árbol, no peques. No oigas a Satanás porque te va a hacer pecar y como consecuencia morirás. O sea, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué prefieres tú? ¿Trabajar para tener dinero, para tener carros, para tener casas? ¿O para trabajar en el reino de Dios? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Tenemos que dar fruto, hermanos, para que se cumpla la voluntad de nuestro Padre Dios. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Tenemos mandamientos. Vean Hechos 10, del 1 al 23. El contexto es de que hay un hombre que no era inclusive judío, a Cornelio. Se le presenta un ángel, o sea, el Espíritu de Dios, y le dice: tus oraciones y tus limosnas, o sea, tus misericordias han llegado al cielo, pero nosotros no somos salvos por nuestras misericordias. Llegaron al cielo. Como consecuencia, manda a traer a Pedro, vamos a decir, para que te predique el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Entonces, fíjense, manda a traer a Pedro, pero Dios le da una visión a Pedro. ¿Para qué? Para que no desprecie a Cornelio, el que lo manda a llamar. Fíjense, en el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, porque los mandó Cornelio a traer a Pedro, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como a las 12 del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Dios nos sigue hablando así, hermanos, pero ya ahora las podemos entender, en la cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí hay personas y hay reptiles y hay aves del cielo. ¿Cuáles son las aves del cielo? Águilas, buitres. Hay águilas, hay buitres, hay halcones, hay palomas, es simbólico también. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. O sea, predícale el evangelio a esas personas y convive con ellos. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Vayan y lean todo el capítulo 10 y parte del 11, donde como Pedro mismo explica esto. Entonces nosotros somos limpios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Ok? Entonces Cristo murió por todos, hermanos. Cristo murió por todos. Ahora, ¿quién le habló a Cornelio? Un ángel de Dios, hermanos. No fue cualquier cosa. Ahora, en Hechos 20, vayan y léanlo, 20 del 17 al 35, Pablo habla acerca de ser limpio. Fíjense bien, Pablo, el Señor le encomendó a que predicara el evangelio y enseñara las escrituras.
Si Pablo no cumplía con su ministerio, entonces tiene sangre en sus manos. Entonces él viene, le predica a los judíos y los judíos lo rechazan. Entonces Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo me voy a ir a predicarle a los gentiles. Porque no quisieron escuchar a Pablo, los judíos. Entonces él se limpió las manos. ¿Quién se puso a predicarle a los judíos? Pedro y los demás. Pablo es el apóstol que salió a predicarle a los gentiles. En este caso, en Hechos 10, Pedro le predicó a un gentil, pero el Señor le tuvo que enseñar. El sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado, hermano. ¿Okay? Entonces yo voy a terminar con primera de Timoteo y segunda, en primera, capítulo 1 del 3 al 7, acerca de los de limpio corazón. Dice Pablo a Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a cuentos. Por darles un ejemplo, ahorita en Nueva York hay un grupo de morenos, de negros, afroamericanos, que dicen que ellos son los verdaderos judíos. Y se hablan ahí de genealogías y hablan de que ellos son los verdaderos judíos. Bueno, no van a ser los únicos. Por ahí de España dicen, no, los Rodríguez son judíos porque fueron expulsados. Déjense de cosas, hermanos, déjense de esas cosas. Eso pasó en la primera generación cristiana, eso sigue pasando ahorita. ¿Okay? Que si eres García, que si eres Rodríguez, tú eres judío, de los que fueron expulsados ahí de España por los españoles y se fueron a México, Déjense de esas cosas, no prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay gente que finge la fe, hermanos. De las cuales, y aquí menciona, de las cuales cosas, desviándose algunos, no se pierde la salvación, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No lo entienden. Pura palabrería. Y yo tengo un hermano que se cree doctor de la ley, no entiende nada. Pero bueno, así es. Todos de alguna forma pasamos por ahí. Y termino con segunda de Timoteo 2:22. Le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero fíjense, con los de corazón limpio. Nosotros no podemos tener paz con personas que no tienen el corazón limpio, hermanos. No. Entonces, ¿con quién tenemos que hacer esto? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Ok? Entonces, una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.